Buenas noches. El tema que voy a exponer es la Rochela, la matanza de la Rochela. La vereda de la Rochela está ubicada en el Bajo Sigmacota, Santander, a 45 minutos de camino de Puerto Nuevo, un caserío a la orilla de la troncal del Magdalena Medio. En 1989, La Rochela contaba con una inspección de policía que recibía las denuncias de los delitos que ocurrían en la zona, siendo la única autoridad estatal que podía iniciar la difícil tarea de administrar justicia. El juzgado 16 adelantaba en ese momento la investigación de 17 comerciantes que han sido secuestrados, desaparecidos, torturados, masacrados y tirados a río, así como de dos personas más que habían ido en búsqueda en noviembre. Esto sucedió entre noviembre y diciembre de 1988. Camilo Navarro, juez, y Pablo Beltrán, su secretario y mano derecha, habían realizado comisiones en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal para investigar los hechos en Barranca Bermeja, La Dorada, Puerto Boyacá y Medellín, logrando descifrar parte de la organización paramilitar que operaba en Magdalena Medio. Se realiza una comisión de 15 funcionarios judiciales con el propósito de esclarecer tales hechos. Dicha comisión avanza en dos Jeep Toyota Land Cruiser por la vereda La Rachela, en el municipio de Simacota, cuando fueron parados por hombres uniformados con prendas militares, entre ellos alias Vladimir, haciéndose pasar por guerrilleros de las FARC. Interceptaron la caravana y engañaron a la comisión haciéndoles creer que harían su cooperación para las pesquisas. Posteriormente les dicen que van a ser amarrados y bajados de su carro con el pretexto de que no fueran a ser heridos en combate por el ejército y hacerlos pasar por secuestrados. Luego los llevan a un camino desierto en las dos Toyotas y en el lugar se bajan y empiezan a dispararles sin discriminación. Luego empiezan a darles tiro de gracias a los sobrevivientes. Después de cometer la masacre, los paramilitares proceden a grafitar los carros con mensajes de las FARC, buscando culpar a las guerrillas por estos casos, y abandonan los cuerpos a la mitad de la mitad de la carretera. Solo 3 de los 15 funcionarios sobrevivientes del ataque quienes fueron socorridos por un conductor de un camión de la empresa de Coca-Cola, que estaba de paso, y por el periodista del periódico Vanguardia Liberal, Jesús Villamizar, quien fuera enviado para cubrir la noticia tras ser informado sobre los hechos de la masacre, llevando a Barranca Bermeja a la clínica de Ecopetrol, trasladados luego a Bogotá. Estas personas, fueron atendidos primero por los periodistas que por las fuerzas militares que se encontraban en la zona. Es decir, los hechos ocurrieron en horas de la mañana y fue hasta la tarde que las 3 personas que quedaron sobrevivientes fueron atendidas, y no precisamente por el ejército, sino por unas personas que pasaron de casualidad por la vereda donde ha ocurrido la matanza. La pregunta jurídica. ¿Es responsable el Estado colombiano por la masacre de La Rochela perpetuada por el grupo paramilitar denominado Los Macetos, por acción u omisión de las fuerzas militares? El Estado colombiano permitió la existencia de estos grupos paramilitares por la vigencia del parágrafo 3 del Decreto Legislativo 3098, donde se permitía organizar grupos civiles armados que resultaron actuando al margen de la Constitución. De acuerdo a lo plasmado por el fallo, con la evidencia, testimonios recaudados y el reconocimiento efectuado por Colombia, la Corte consideró que el presente caso es atribuible y responsabilidad internacional al Estado, con fundamento en los siguientes hechos. El Estado estableció un marco legal a través del cual se propicia la creación de grupos de autodefensa que contaban con el apoyo de las autoridades estatales y que derivaban en paramilitares. El Estado les otorgó permisos para el porte y tenencia de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Las violaciones ocurrieron en una época en que ese marco legal se encontraba vigente, a pesar que ya habían transcurrido varios años desde que se hizo notoria la transformación de grupos de autodefensa en paramilitares. Las violaciones se cometieron en el marco de reglamentos y manuales de combate contra las guerrillas, adoptados por la máxima autoridad de las fuerzas militares, que establecían como funciones de los agentes militares en organizar en forma militar a la población civil en grupos o en juntas de autodefensa y ejercer control y autoridad sobre tales grupos. Los grupos debían cumplir funciones de patrullaje y apoyo a la ejecución de operaciones de combate y de inteligencia militar. Miembros del ejército promovieron la formación de grupo paramilitar Los Macetos, que perpetró la masacre de La Rochela y les brindó apoyo.
el ejército utilizó a miembros del grupo paramilitar Los Macetos como guías, incluso realizando acciones de patrullaje de manera conjunta y dotándolos de armamento militar. El Estado reconoce que los miembros del grupo paramilitar Los Macetos contaron con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales para ejecutar la masacre de La Rochela. El Estado reconoce que los miembros de la Comisión Judicial fueron ejecutados mientras estaban en investigación criminal, presuntamente cometidos por paramilitares y miembros de la fuerza pública en la zona del Magdalena Medio. El objetivo de las violaciones en este caso era ejecutar los miembros de la Comisión Judicial y sustraer o destruir los expedientes que llevaba la dicha comisión con relación a la investigación de los 15 comerciantes muertos. El Estado reconoce que incurrió en una omisión respectiva de la protección de la Comisión Judicial, omisión que la Corte hace notar que se produjo entre un contexto de riesgo para los funcionarios judiciales en cumplimiento de sus labores. Los derechos vulnerados y reconocidos por la Corte Interamericana fueron los siguientes. Artículo 4, derecho a la vida. De la Convención Americana, el artículo 1.1. Obligación a respetar los derechos de la misma en perjuicio de las 12 presuntas víctimas fallecidas. El Estado es responsable por la violación del artículo 5, derecho a la integridad de personas de la Convención Interamericana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. El Estado violó el derecho al personal consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial a la Convención Americana en relación al artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas familiares. Forma de resarcir los derechos de las víctimas. De acuerdo al fallo judicial, la compensación es la vía de indemnización a las víctimas y sus familiares por los daños inmateriales, la cual es simbólica por todo el daño ocasionado. En el caso de la masacre de La Rochela, el Estado colombiano tuvo la obligación de compensar a las familias por la pérdida de sus seres queridos, demostrado por el daño moral y psicológico que se presentaron a los familiares o personas cercanas, ocasionado por el contacto afectivo estrecho con la víctima. Así el sufrimiento, la muerte de las víctimas de la masacre tuvieron una compensación equitativa correspondiente al daño en concreto influido. En cuanto a los familiares de las 12 víctimas ejecutadas y los familiares de las víctimas sobrevivientes, le ha quedado establecido que son víctimas de la violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en los términos dispuestos por el parágrafo 14.1. De acuerdo a lo que dice el fallo, a pesar de que Colombia había indemnizado a las víctimas en unos valores, consideraron que estos valores no eran suficientes y que se podían descontar de los pagos de la indemnización que condenara la Corte y que obligaba a pagar al Estado colombiano. Tomando en consideración que la masacre de La Rochela fue perpetrada por paramilitares con la participación de agentes estatales en violación de normas imperativas del derecho internacional, el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de sus Fuerzas Armadas y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y sobre los límites a que se deben estar sometidos. Para ello, el Estado deberá continuar implementando y, en su caso, desarrollar en un plazo razonable programas permanentes de educación de derechos humanos de las Fuerzas Armadas colombianas, en los que se debe hacer especial mención a la presente sentencia y garantizar su implementación efectiva. En cuanto a esta forma de compensar, queda a medias porque indudablemente se siguieron presentando muchas más matanzas perpetuadas por grupos paramilitares y guerrilleros, algunas con complacencia del Estado, como fue el caso del Salado y el caso de Mapiripán, que analizaremos más adelante. Muchas gracias, profesor.